SEO en 2026, cómo hay que posicionar en Google hoy. El grandísimo Dean Romero. ¿Qué pasa, Dean? ¿Cómo estás? Ya estabas bien posicionado en Google, por tanto tu posibilidad de salir en la IA es mucho mayor. Yo cada vez estoy más en el barco de renunciar a la medición exacta de, oye, cuánto dinero me trae un canal, y apostar más por evaluar el sistema completo desde arriba. Lo que más daño le ha hecho al tráfico SEO no ha sido la derivación a ChatGPT, sino ha sido la aparición de la AI Overviews de Google. La métrica principal de tus URLs transaccionales en el 2026 tendría que ser y no clics. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Paradises, el podcast del equipo de Marketing Paradise. Te habla Jorge García, orgulloso cofundador de la agencia, y estás escuchando nuestro programa 205, donde vamos a hablar del SEO en 2026, cómo hay que posicionar en Google hoy, y podríamos haberlo hecho Víctor y yo, porque ya somos bastante buenos en esto, ¿por qué no decirlo? Víctor un 90%, yo aporto los chistecitos, pero nos hemos traído a una eminencia, a un clásico absoluto, leyenda absoluta del SEO en España y español, el grandísimo Dean Romero. ¿Qué pasa, Dean? ¿Cómo estás? Bienvenido. Un gusto, Jorge, un gusto, Víctor, y nada, pues con muchas ganas de grabar en Paradises, que como siempre te digo, soy fan del podcast. Me consta. Y llevo mucho tiempo pensando, ¿cuándo me toca a mí? Entonces ya era hora. Hoy ha llegado el día, y queremos hablar hoy contigo de, tío, ¿cómo lo ves tú hoy en día? Si tú entras ahora a LinkedIn o a YouTube, te encuentras un montón de cosas relacionadas con un apocalipsis, en plan, como siempre, en plan, claro, lleva muriendo el SEO como 10 años, pero entre los resultados de IA y un montón de cosas, alguien que tenga un proyecto, que tenga un e-commerce grande, que ahora mismo viva del SEO, porque lo bueno del SEO es que escala muy bien, y en el momento en que se te cae, pues te hace mucho daño, todo lo que te ha dado te lo puede quitar. Igual tiene preguntas en plan, oye, en el 2026... ¿este canal tiene sentido? ¿No tiene sentido para mí? ¿Un e-commerce clásico tiene sentido que siga invirtiendo mucho en SEO? Me interesan más como proyectos transaccionales o de recogida de leads o de venta directa que los informacionales, en plan, los medios digitales pues que se pudran y ya está, que nos dan igual, ¿vale? Y por calentar un poco... tío, me gustaría que nos dijeras un poco cuál es tu visión del SEO en el 2026, cómo estás viendo el canal, y si hoy cogieras un proyecto que ya tuviera bagaje y tuvieras 2 minutos, ¿qué le dirías a un potencial cliente en cuanto a, oye, dónde son los sitios donde hay que mirar hoy en día para hacer un buen SEO en un e-commerce o en una web transaccional en general? Vale. Dale caña. Posiblemente lo primero que haría sería intentar mostrarle que para un e-commerce, y especialmente para un e-commerce, el SEO tiene muchísimo sentido. Obviamente pensamos que sigue teniendo sentido, la gente que nos dedicamos a esto como tal, el SEO es una evolución constante. Es cierto que tras la irrupción de la IA, de la inteligencia artificial, vamos adaptándonos y mirando con ojos de futuro cada vez más hacia SEO en LLMs, hacia gente que llega por ChatGPT, Perplexity, etc. Aunque también es cierto que la cantidad de tráfico que mueve respecto a Google es muy bajita todavía, ¿no? No obstante, a pesar de que hay una evolución, que siempre la ha habido, aunque en este caso puede ser más disruptiva en cierto modo, para webs transaccionales como el ejemplo del e-commerce, posiblemente tenga algo de menos afección en tanto y cuanto las AI Overviews, por ejemplo, los resúmenes, ¿no?, que pone Google en el buscador, tienen menos afección en resultados transaccionales. Sí es cierto que en resultados informativos, más top of the funnel, middle of the funnel, incluso guías comparativas, etcétera, la inteligencia artificial no roba clics, no roba visitas. Y es donde nosotros, o mucha gente que yo conozco por lo menos de mi entorno y yo mismo, pensamos que tiene sentido que el SEO en ese contexto obviamente no desaparece, pero sí debe integrarse en un entorno más holístico de marketing, donde precisamente el marketing digital como tal pues cobre más sentido y el SEO sea una pata que se complemente con el retargeting o el remarketing, vía Publi, con capturar el email, con redes sociales, con tráfico de más fuentes y no solo como un único canal de adquisición, diría. Vale. Si tuvieras que... De todos los aspectos que tiene el SEO, que son un montón, pero bueno, de tirar en plan como la parte más estratégica o la parte más técnica o los contenidos o los enlaces y tal, en el 2026, ¿qué ponderancia le das más o menos? ¿Qué peso le das a cada uno de las grandes áreas del SEO? Creo que es una pregunta muy amplia porque también depende mucho del tipo de sector donde esté el cliente, ¿vale? O sea, ahora te contesto más concreto, pero por ir aterrizándolo. Si habláramos de una web de cerrajeros, que son muy famosas también en el ecosistema de antes, de SEO de guerrilla, que es de donde vengo yo, daríamos mucha importancia posiblemente a los page, ¿no? A los enlaces a saco.
En otros sectores donde hay branding o donde el proyecto ya tiene una autoridad, eso tiene mucha menos relevancia y daríamos mucha más importancia a que la web tenga un genial SEO on page, tenga pocos niveles de clics hacia el contenido importante, sea una web rápida a ojos de Google. Entonces, en general, nosotros siempre hemos sido, en mi empresa, en mi entorno, mucho más de la parte de SEO de contenidos, SEO contenidos y SEO on page. Lo que pasa es que es verdad que tras la llegada de la IA, el link building cada vez se hablaba menos en nuestro sector, cada vez era como algo parecía ser un poquito más old school. Pero claro, desde que vemos que también tiene afección en que esa autoridad, esas menciones, esas citaciones, también te dan más probabilidad de ser mencionado en ChatGPT, pues da la sensación de que el link building parece que vuelve a ser importante, no ya solo para mejorar el ranking de una página, sino para dar una autoridad global a una web y sea más mencionado en la IA. Entonces, un poco todo, pero yo me quedaría con el on-page antes, quizás. Vale. Víctor, tío, ¿compartes la visión de DIN SEO 2026? Sí, yo creo que bastante alineado. Yo creo que estamos... al final es lo que acaba de explicar. O sea, había cosas que igual podían estar en desuso, como el link building, y ahora vuelve a estar mucho más uso. Se vuelve a utilizar mucho, pues lo que ha dicho de las citaciones. Y al final te han quitado, Google te quita tráfico aparte con las AI overviews, pero sobre todo eso en las partes informativas. Así que, como decía antes, la parte e-commerce en principio sufre menos, sí que sufren mucho los blogs de e-commerce, que muchas veces es donde estabas captando ese tráfico de top of the funnel. Pero más o menos la visión muy similar. Vale, sí. Pues tiro de ahí. Vamos a imaginarnos que yo tengo un e-commerce que vende 3 millones de euros al año, ¿vale? Y gran parte de eso viene de la parte de SEO, ¿vale? En plan, oye, un 30 o un 40% de mi facturación viene del SEO, que es un clásico. Factures más o menos es un porcentaje que el SEO puede tener en cuanto rankeas keywords buenas, transaccionales y demás, ¿vale? Pero claro, también me he dejado una pasta durante todos estos años en tener un blog increíble, porque a mí me habían dicho que lo informacional, que era importante, que no sé cuántos. Y ahora todas las URLs que yo tenía informacionales me han bajado un montón el tráfico. Con este escenario que huele al apocalipsis de la informacionalidad, ¿seguiríais trabajando el blog de vuestro e-commerce y ya no seguir trabajando, sino arrancaríais un blog de un e-commerce solo atendiendo al aspecto SEO, tanto el posicionamiento o no posicionamiento en Google ya, como la parte del GPT y demás? Sí, o sea, es lo que comentamos en un podcast anterior de tema de blog corporativo. O sea, específicamente en e-commerce, o sea, al final te baja mucho el tráfico, pero si te llegaban conversiones o ventas a través del blog, esas no han caído porque todo lo que te ha bajado de tráfico te ha aumentado en conversión. O sea, más o menos se sigue manteniendo, incluso puede llegar a haber más porque te quitas mucho a ese usuario que probablemente no te iba a comprar en ninguna situación, que iba a entrar, iba a leerte y se iba a pirar. Porque que realmente tiene interés, sí que te sigue entrando y sí que puede llegar comprando o conociendo la marca o se le queda en su cabeza. Entonces, de hecho, nosotros lo que hemos visto con los clientes es eso, donde incluso el blog era el 80% del tráfico, ha caído a lo mejor ha caído un 35%, 40%, pero en ventas sigue en la misma situación, incluso un poco más arriba, porque a eso se le añade el tráfico que viene directo ya de ChatGPT, que es muy bajito, pero también con una tasa de conversión súper alta. Sí, yo veo claro el concepto de trabajar un blog igualmente, si tuviera un e-commerce. También creo que depende mucho del enfoque. Si es un enfoque a largo plazo y es un gran cliente para el que voy a trabajar muchos años, o yo tengo un e-commerce y es mi proyecto de vida, vamos a decir, ¿no? Si no es un side project, siendo un proyecto a largo plazo, para mí tiene mucho sentido, incluso desde un punto de vista SEO, le intento explicar sin entrar en estar muy técnico, digamos. Al final, que tú posiciones en Google para palabras clave informativas, incluso aunque no te traigan clics, pero que tú consigas rankings, es positivo a nivel de SEO, de alguna forma. O sea, Google va entendiendo para qué topic, para qué temáticas tu dominio responde bien, tu dominio merece esos rankings. Y luego también, en un hipotético futuro, para posicionarte para palabras transaccionales o landing page de tu e-commerce transaccionales, esos rankings previos informativos, aun cuando no te lleven clics, si has conseguido posicionar por long tail, son positivos también para contribuir a esa fuerza del dominio y ese empaque. O sea, si tú partes con un e-commerce nuevo desde cero,
es muy difícil que tus primeros 4 URLs o contenidos publicados o tus 4 primeras landings transaccionales se posicionen si no hay un histórico detrás. Por tanto, creo que no solo es un tema de clics, sino un tema de futuro y de la proyección de autoridad de ese dominio para que luego suba y tenga como resultado. Qué bueno, tío. O sea, que las URLs informacionales asisten a las transaccionales ya no porque le deriven tráfico, sino porque le trasladan un poco la temática, ¿no? El Como dominio, tal. la autoridad en general del Vale, dominio, vale, la vale. temática y cómo Google lo Vale. tiene en cuenta. Vale. ¿Tendría sentido, si tuviéramos que resumir esto en un tweet, que la métrica principal de tus URLs transaccionales en el 2026 tendría que ser posición media y no clics? A mí me gusta para Reel y para ¿Te gusta Clickbait. como tweet? O sea, yo lo veo. Sí, No sé. ¿no? Porque al final, con lo que Tendrá acabas de matices, decir, seguro. Esto, Sí, pero- sí. O sea, a ver, que también es verdad que puede ser una mierda, en el sentido de que, joder, yo me pongo en el lado de un e-commerce que tenga sus recursos finitos y le tengamos que decir, oye, haz un montón de cosas para el blog que no va a leer Claro. nadie, ¿sabes? Solo para la posición media. Claro, Uf. por eso es un enfoque más largo plazo y que, como decía antes, ¿no? Yo creo que tiene que integrarse con otros canales de adquisición. Claro. Más aún en 2026. Sí, tío. O sea, justo escuchándote pensaba antes que a lo mejor simplemente la entrada al blog no tiene que ser el SEO, ¿sabes? Y que tú puedas utilizar el resto de tus canales para que de verdad lo que tú estés contando en el blog sea útil, como para que lo lea alguien aunque no haya buscado en Google, que siempre hemos pensado. Y antes se daba por hecho que al final el SEO era como el canal predilecto del blog y que solo estaba para rankear y que si no todo era una mierda, pues a lo mejor eso ha cambiado y tío, tú puedes seguir aportando cosas a tus usuarios desde otro sitio y captando un email en un blog seguro que va a funcionar mejor que una ficha de producto, que el email ya no lo quieres y luego a partir de ahí hacer cosas. O sea, lo que decías tú antes de al final que todo llega a ser como más holístico, lo hemos hablado aquí como 10.000 millones de veces, en plan de la transversalidad de los canales y que no sean estancos y que un SEO tiene que hablar con un tío de social, con un tío de paid y con un tío de email y dejar de pensar que aquí son disciplinas diferentes y proveedores diferentes y uno hace una cosa y el otro otra y a ver si entre ellos se hablan. O sea, aquí cada vez la vida va más de hablar, ¿eh? Absolutamente, y además creo que es un reto, porque bueno, la experiencia que yo tengo viendo a profesionales trabajar y muy buenos profesionales en sus áreas es que la gente tiende a ser estanco y a ver desde sus KPIs y desde sus objetivos y no tanto, bueno, es lo que hace supongo el CEO, el fundador o lo que sea, ¿no? Que tiene que ver el dibujo, imagino. Que eso es un poco mierda, en el sentido de que no sé por qué la responsabilidad de unir los canales tiene que ser del superior. O sea, me refiero, el superior es suficiente hecho con entender, oye, con quién quiere trabajar y cuánto le cuesta invertir recursos, como para encima tener que hacer de niñera. En plan, tío, yo creo que un buen profesional en el 2026, sea SEO, sea lo que sea, tiene que ver por el proyecto. Y si ver por el proyecto Claro, es empezar claro. a entender a que le viene una persona de social y le dice que para rankear el buscador de TikTok hay que hacer no sé qué, pues tío, entender que es una estrategia que donde van a ganar absolutamente todos, ¿sabes? Y esto me saca otro tema que hace un rato que no veo el guión, ¿vale? Pero no pasa nada. Nada. Que es el tema de las métricas. Que es, tío, con lo que acabáis de decir, de oye, que si el blog te ayuda para una cosa y luego para otra y no sé qué, y si lo metemos con todos los canales, yo cada vez estoy más en el barco de renunciar a la medición exacta de, oye, cuánto dinero me trae un canal y apostar más por evaluar el sistema completo desde arriba. En plan de no sé cuánto me trae cada uno, la famosa frase de el 50% de mi inversión estoy tirando y no sé cuál de los dos es, pues apostar a que al final esto se sostiene, que puedas como optimizar en función de una serie de cosas, pero tengo la pregunta de si en el SEO hoy en día se puede medir como muy bien, entender muy bien el dinero exacto que te trae el canal. a ver, o sea, lo primero, o sea, no, porque ya tenemos las cookies. Vale. O sea, eso ya, o sea, olvídate de... Pero bueno, las cookies afectan a todos los canales, ¿no? Sí, claro. Vale. O sea, entonces, claro, medir el impacto del SEO siempre ha sido muy difícil porque tú, por ejemplo, nunca puedes llegar a saber que una keyword te ha traído esta venta, como sí que puedes saberlo en Google Ads, por poner un ejemplo. Pero sí que hay formas de tratar de averiguarles, pues si hay una keyword muy asociada a una landing, a una página y te llega a través de ahí X visitas y X ventas, pues sí que puedes hacer esa asociación. O sea, puedes tratar de sacar unas estadísticas y hacer un análisis, pues sobre todo por landings, el tráfico que te llega ahí y luego extrapolarlo a
vale, si yo he conseguido 10.000 euros con las cookies y todo esto, pues me sale que son 7.000, pero luego haces por porcentajes. Puedes hacer unas estadísticas de pues si el 30% me vino por SEO y puedes llegar a sacar unos estimados que te pueden dar un poco lo más cerca de la realidad, sabiendo que no es la realidad al 100%. Sí, total. Es una estimación. Yo creo que tiene más sentido la medición del SEO como parte de un subconjunto, siendo el SEO una pieza más de este subconjunto. Por ejemplo, una KPI que para mí sería guay sería, estamos consiguiendo más tráfico al cual poder hacer remarketing, y con este remarketing en un cómputo tenemos más leads con estas campañas. Sí, eso está contribuyendo. Ahí le ve mucho sentido a la medición. Hacer una atribución muy precisa, muy al detalle del canal es sumamente complicado porque se mezcla con muchas cosas. El SEO tiene un factor branding muy grande también. Mucha gente, por ejemplo, te puede ver porque te ha encontrado en Google, pero te va a comprar tiempo después. Claro. O el SEO va a capturar el email, y el email a través de una campaña es vendido. ¿Qué porcentaje de atribución pones al usuario en ese caso? Aunque sí es verdad que lo que decía un poco Víctor, ¿no? Puede haber casos a lo mejor landings, cosas muy concretas, muy aisladas, siempre y cuando estén lo más aisladas posibles, que, bueno, por lo menos la adquisición del lead, pues obviamente se puede atribuir y ya depende de lo bueno que seas en tu empresa midiendo. En DinoRank no es el caso, o sea, somos más tirando caóticos. Pero, por ejemplo, nuestras landings de palabras transaccionales, una keyword muy clásica es alternativas a SEMrush, alternativas a Ahrefs, lo que sea, alternativas a... Sabemos que el tráfico solo llega por SEO, están bien posicionadas, capturan X leads al mes. Yo me intento esforzar sin mucho éxito en que eso se mida y nos traiga resultados, porque es complejo, pero a lo mejor ahí podemos aproximarnos más, pero en general creo que es más como un conjunto. Vale, o sea, lo que más habéis dicho es la palabra aproximación y estimación. O sea, claramente el mensaje sí que puede ser en plan, renunciemos a el total control de, oye, cuánto dinero me trae cada canal, y aceptemos la realidad que es, oye, si el usuario interactúa con 2, 3, 4 o 5 canales en una franja de tiempo grande, pues chico, adáptate. O sea, me refiero, es que luego la vida te arrincona. O sea, por mucho que tú quieras, en algún momento te vas a hacer trampas al solitario hasta que un momento digas, pues efectivamente esto no vale para nada y ya está. Y sí que creo que es importante validar los canales por un ejemplo que decía Dean que era bueno, que es, oye, que si el SEO asiste al remarketing o el SEO asiste al email y no sé qué, pues oye, entender que hay un canal que o te está rematando a puerta o te está asistiendo antes y que necesitas los dos para funcionar. Y de nuevo, esto termina con evaluar el sistema. De verdad que tu sistema de canales se combine entre sí, se multiplique entre sí para que los resultados escalen y ya está. Vale. Tío, hacías mención a DinoRank. Dean tiene como 250 empresas y una de ellas, la más principal ahora, puede ser DinoRank, ¿verdad? Ahí está. Que es herramienta para SEOs, ¿vale? O consultores y agencias y tal. Vale, tío. En 2026, ¿qué le tienen que pedir los SEOs a una herramienta? O sea, cualquiera que se dedique al marketing sabe que necesita herramientas. En el email marketing necesitas unas herramientas, en el SEO necesitas unas herramientas. Todos necesitamos como herramientas buenas. Y digo buenas además porque es muy fácil caer como en una normalita y mala, y entonces al final el resultado no puede ser igual. Claro. ¿Qué le pedirías tú? O sea, ¿qué crees que tiene que tener una herramienta buena para hacer un buen trabajo en SEO? Yo creo que tiene que entregarte los pilares del SEO, que son contenidos, la parte on-page, posiblemente, sin tener un coste disparado. Lo digo porque nosotros somos muy sensibles en el sector, dado que estamos muy dentro del mundo del software, de que las grandes multinacionales del SEO, los grandes softwares, suben y disparan sus precios de una forma brutal, ¿no? Porque ellos viran hacia agencias muy grandes, al final, tanto de SEO como de marketing. Nosotros tenemos una filosofía muy concreta, bueno, tú la conoces seguro, lo hemos dicho 1.000.000 de veces, de democratizar el SEO, es decir, de hacer un buen producto que sea accesible como tal. Y es verdad que empezamos con un enfoque más al perfil más pequeño, digamos, pero esto lo hemos ido cambiando con los años. Actualmente estamos muy centrados en lo que, como tú dices, pensamos que necesita un profesional, que para mí sería una parte fuerte de Keyword Research, es decir, la parte de SEO de contenidos como tal. Nosotros, por ejemplo, la hemos mejorado mucho, ¿vale? A nivel de volumen de palabras que damos, de filtros, de la precisión que conseguimos. Luego también creo que es imprescindible saber dónde estás en Google y cómo se mueven las palabras clave para las que estás trabajando para justificar tu trabajo, ¿vale? Tracking de posiciones creo que es algo fundamental también. Otra cosa que destacaría sería el tema de reportar a tu cliente, ¿vale? Ya sea porque lo hagas mediante una herramienta o ya sea porque lo hagas con Looker Studio o porque ambas cosas se conecten, da igual. Nosotros en Dino también hemos puesto mucho cariño en eso, tenemos un módulo de informes
que de hecho nos fijamos mucho en cómo hacía SEMrush porque nos gustaba cómo era el modelo de drag and drop, de coger una pieza, el tracking de este mes, pum, lo arrastra un hoja en blanco y se pinta, ¿vale? Y ahí poner filtros. Las palabras clave que más han subido este mes de esta categoría, pum, son estas. Se pinta, se programa, se envía al cliente, todo esto simplificado, ¿eh? Se pueden enviar Search Console, Analytics, 1000 cosas, pero bueno, por no hacerlo aquí muy largo. Tío, y vosotros tenéis IA en DinoRank, ¿verdad? Sí, eso vale. es. Hablemos un poco de la IA, ¿vale? Voy a ser un poco radical en esto, pero suele pasar en todos los temas. ¿No pensáis que se nos ha ido la olla un poco con lo de ChatGPT y que de repente a todos nos preocupa mucho ChatGPT sabiendo que es el futuro y se nos está olvidando el presente en plan de, hostia, que de verdad que ChatGPT sigue siendo residual? O sea, no sé, ahora Víctor que nos cuente un poco los clientes que tenemos, igual me calla la boca, pero entiendo que el 80% del tráfico que todavía te llega, todo lo que tiene que ver con buscadores, sigue viniendo de Google, como para que estemos todos como locos por luchar ahí por un 5, un 10%, que si solo dependiera de eso, cerrabas en 4 meses, sí, ¿sabes? ¿En qué punto estamos, Víctor, con ChatGPT versus Google? Y si se nos está yendo un poco la olla, porque ahora de repente a todo el mundo le preocupa el futuro. Hasta ahora, sí. El SEO de repente, todo el mundo tenía prisa con el SEO cuando era en Google, pero ahora con ChatGPT, de momento no da, pero como ChatGPT es el futuro, hostia, ahora nos preocupa el futuro. Ahora todos queremos tener hijos, Víctor. Vale, pues a ver, los datos que tenemos de nuestros clientes, he cogido 2 ejemplos, uno del sector servicios o de captación de leads, vamos. Y ahí el tráfico de ChatGPT es un 5%, ¿vale? Sobre el total, y el orgánico es un 45%, ¿vale? Y sí que es verdad que lo importante que tiene es que la tasa de conversión, por ejemplo, en este cliente es de 7.35, ¿vale? Tasa de envío de formulario, ¿vale? Sí. Mientras que el orgánico es 1.24. O sea, una tasa de conversión altísima, es como 5 veces más, una cosa así, pero el tráfico es mucho menor. Entonces, total, que pues de 1000 leads al mes, pongámosle, están llegando como 30 por las IAs. Dentro de las IAs, ChatGPT es el 86% aproximadamente. Nuestros clientes, pues puro ChatGPT, Gemini, Perplexity, todo esto, poca cosa. Gemini sí que se nota que está creciendo. Y luego en e-commerce lo que tenemos es que más o menos los porcentajes están a la par, depende si es un sector un poco más de moda o el tipo de sector, pues tenemos más tráfico menos de ChatGPT. Y ahí, por ejemplo, la tasa de conversión de ChatGPT es de 1.75 frente a 0.61 orgánico. Ahí es como 3 veces o así una tasa de conversión. Y lo que sí que yo estoy viendo, y lo estoy viendo en todos los clientes, o por lo menos a nivel de datos de Google Analytics, es que el tráfico desde ChatGPT está cayendo desde noviembre. Puede ser desde noviembre, desde finales del año pasado. Puede ser porque está cayendo en términos porcentuales, el uso de ChatGPT está cayendo frente a Claude, Gemini y todos estos. Y yo sí que he visto en todas las gráficas está hacia abajo un 20% más o menos respecto a noviembre. Sobre todo ya estamos en febrero, que a lo mejor no son meses súper top, pero que está cayendo. Y sí que para mí realmente lo que más daño le ha hecho al tráfico SEO no ha sido la derivación a ChatGPT, sino ha sido la aparición de las overviews de Google, que ha sido una caída. Hay estudios que dicen que un 35%, hay otros que dicen hasta un 60%, Ahrefs, que lo ha publicado hace poco. Yo he visto más cerca del 35% que del 60%. Así que en conclusión, yo creo que es un canal a tener en cuenta, pero que sí, que ahí quizás nos estamos volviendo un poco locos, sobre todo teniendo en cuenta que es que el 90% de lo que haces a nivel SEO te vale en lo que se llama ahora el geo, ¿no? O sea, si tienes una buena base SEO, ya vas muy bien para la parte de geo. Dean, ¿qué le dirías a alguien que está haciendo SEO respecto a toda esta movida del geo? Pues que realmente, como decía Víctor, es muy similar. Es decir, los pilares del SEO tienen que estar, dado que la IA va a beber de los resultados mejor posicionados. Vale. Nosotros también lo sabemos porque amasamos mucha data. O sea, en DinoRank, por ejemplo, en lo que es el módulo tracking de posiciones, vemos mucha correlación estadística. Lo que aparece en la IA, lo que sube a las overviews, por poner un ejemplo,
hay una correlación enorme de lo que ya está bien posicionado en Google, ¿vale? Entonces, claro, ya estabas bien posicionado en Google, por tanto, tu posibilidad de salir en la IA es mucho mayor en este sentido. Si hay detalles que se pueden, quizás, entre comillas, acentuar más, tema de menciones, cocitaciones, menciones sin link, por ejemplo, en SEO tradicional orgánico, por buscar un matiz, que te mencionaran daba, entre comillas, más igual. Era importante que te mencionaran y te enlazaran, ¿no? Que una página te ponga un link. Para aparecer en la IA, las dos cosas son relevantes también, digamos, incluso aunque no exista un link, pero más allá de algunos matices o de cosas que se acentúan muy concretas, como marcado esquema o cosas un poco, vamos a decir, entre comillas, más técnicas, la base es muy similar de hacer SEO o hacer GEO, que hay una parte muy de marketing en esa definición. O sea, para hacer GEO, lo único que tienes que hacer es seguir haciendo SEO, ¿no? Sí. Que hay gente de verdad que se ha metido a hacer el GEO y no ha hecho SEO nunca antes. O sea, me refiero. Hay que entender que el SEO es como la antesala del GEO, ¿verdad? Sí. Vale. Está hecho para vender. O sea, ya uno que se pone en LinkedIn experto GEO es para captar el mismo leads ofreciendo ese servicio. Que es de SEO. Que realmente es SEO. Vale. Antes de que naciera el GEO, ya se veía que el SEO tenía muchísimo componente de branding, de la importancia de la marca y lo que te busquen y lo que no te busquen. Y me acuerdo de cuando se jugaba a hacer búsquedas de la marca más el producto para las relacionadas, que imagino que se seguirá haciendo lo que sea. Con el GEO sube la importancia de hacer branding y hemos hablado todo el rato de la importancia de las disciplinas y tal. Cada vez puede tener más sentido que en los equipos de marketing el SEO dependa de un brand manager y no tanto de alguien puro de marketing, de performance de toda la vida. Que no lo había pensado nunca, pero cuidado con esta idea que se me acaba de ocurrir. Bueno, yo creo que tanto como que dependa, bajo mi punto de vista, quizás no, porque toda la parte orgánica tiene un componente muy estratégico de on-page, técnico, contenidos. Vale. Y creo que un perfil, por decirlo de algún modo, SEO senior, sigue teniendo ese protagonismo, dado que la mayor parte del SEO/GEO es lo que conocíamos ya antes. Vale. Pero que como complemento, pues para una gran marca, diría especialmente, o para un proyecto muy largoplacista, etcétera, sí que haya un departamento de branding, o llámalo como quieras, brand manager, etcétera, que se preocupe de qué dicen los demás de ti, en cuántos medios apareces, etc, 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 y todo lo que de ahí derive, para mí como complemento tiene mogollón de sentido y cada vez más, sí. O sea, yo me refiero a que el responsable que está haciendo SEO esté en el equipo del brand manager. O sea, que al final todo lo que tenga que ver con la marca, la citación sobre la marca, lo que se dice de la marca y demás, también permee al tío que está luego haciendo SEO, que para la parte técnica no le va a influir, pero para todo lo demás, el brand manager tiene que también tener el control y trasladarle a sus equipos de, oye, ya no es tanto que se mencione nuestra marca, es qué queremos que se diga de nuestra marca, ¿no? A qué topics tenemos que relacionar nuestra marca a partir de ahora. Si son sostenibilidad o son lo que sea, para que cuando alguien busque los mejores colchones sostenibles, queramos salir o no queramos salir. Esto, tío, no deja de ser pura marca y el SEO de antes, el pre-GEO seguro, era en plan, mira, yo posiciono aquí por colchones baratos y a mí no me cuentes tu vida con nada más. Y eso a lo mejor ya no vale, ¿no? Claro, a mí la verdad es que es un tema que me gusta muchísimo, el tema de la marca y el SEO. Y creo que, tuvimos un punto en el que podía haber alguien haciendo PR totalmente por su lado, sin informar al SEO, y el SEO sin informar del link building, de los enlaces que conseguía, porque era como si fueran objetivos diferentes, lo que has dicho tú de colchones baratos, en plan del SEO yo quiero tráfico y ventas tal, y la marca me da un poco igual, y por PR pues la marca, pero me da un poco igual el tráfico, y al final realmente esas dos cosas se tienen que, a día de hoy, si no están juntos ya PR con link building y con creación de marca y branding y todo como lo queramos llamar, si no está junto es que en la estrategia de una marca, de un cliente o de lo que queramos llamar, va mal. O sea, tienen que estar, en mi opinión, tienen que estar totalmente juntos. ¿Ya? Vale, me queda con una pregunta que igual es muy técnica y muy concreta para terminar, así que pido disculpas a todo el mundo. Gracias por haber llegado hasta aquí. Que es, tío, lo que acabas de decir del PR, ¿vale? Hoy en día tiene sentido que una marca se deje un dinero, 2.000 euros, por un artículo en un medio reconocido, aunque no le ponga enlace, porque antes esto era en plan un SEO, le sangraban los ojos si le ponían un follow y tal, que sí que valía o que no valía y tal, pero que no era lo mismo como para decir, oye, me voy a gastar 2.000 euros en un artículo que tiene el recorrido que pueda tener.
¿Esto hoy en día nos vale para el SEO? O sea, una citación de una marca de, oye, quiero que se me relacione con no sé qué. Antes pedíamos el enlace, lo decía Dean. Ahora, ¿eso sin enlace tiene valor? ¿Qué le diríais a alguien de PR que dice, oye, he encontrado una mención aquí, no sé qué, 2.000 euros, pero dice que el enlace en ahí? No hemos dicho la palabra mágica. Depende. Depende. No podíamos terminar. Si es un muy buen medio relacionado temáticamente, que sabemos que incluso si ese propio artículo, lo que han creado, probablemente se les posicione muy bien y entonces van a tener bastante tráfico y van a ver mi marca ahí, aunque no tenga enlace, yo sí que me parecería bien pagar 2.000 euros. Sí, Vale, coincido. Tiene mucho sentido referente a eso, la autoridad del sitio, el tráfico que pueda conseguir y también yo añadiría quizás, como digo, la palabra clave o por lo que se posicione ese artículo. Por ejemplo, si ese artículo, por poner un ejemplo muy simplón, es mejores agencias de marketing, ¿vale? Que es la típica palabra clave de listas y tal, pero es un sitio potente, es un periódico muy importante con tráfico, sabes que se va a leer, tiene un enfoque storytelling, está currado. Tiene muchísimo sentido que aunque no te enlacen esté ahí porque eso va a responder a búsquedas de gente que les puede hacer en ChatGPT, en Google, en cualquier buscador, ¿vale? Ya sea orgánico o del LLMs, y va a beber de qué sitios están siendo mencionados para esas búsquedas que se hagan desde la IA también. Vale. Entonces, si lo estrechas hacia la palabra clave que te interese, tenga enlace o no, y si el sitio tiene autoridad, tiene muchísimo sentido hoy en día. Vale. Vale, chicos, ¿hay algo más que queráis decirle a la gente respecto al SEO en 2026? ¿Algo que no hayamos tratado que digáis, ojo con esto, que también hay que hacerlo? Yo una cosa, y es que mientras nos estamos aquí pensando tanto en ChatGPT, en la IA, mientras tanto lo que ha hecho Google ha sido meternos los ads prácticamente indistinguibles ya Cierto. de los resultados orgánicos. Y eso ha supuesto que los CTRs estén ya bastante hacia abajo, ¿vale? Y que, por ejemplo, para la propia típica consulta de marca, el CTR esté en un 10%, una cosa así, en resultados orgánicos, que ya Google, de hecho, por eso aumenta no sé cuánto la facturación en el último trimestre, porque, o sea, mientras nosotros nos peleábamos con el ChatGPT, Google nos la ha metido por ahí doblada. Brutal, sí. Coincido, 100%. De hecho, bueno, a mí a veces me ha pasado que de buscar algo en el móvil vas con un poco de prisa y quieres entrar en algo orgánico y estás en un ad. Pero es que si no miras bien lo que pone arriba ya no se distingue. Sí. Es muy Pues difícil el mismo distinguirlo. tipo de letra, el mismo tamaño, el mismo tal, para que sea Sí, total. indistinguible. Yo por decir algo que pueda a lo mejor sumar un poquillo, pues diría que de algún modo lo que hemos trasladado en el podcast, ¿no? Que no se obsesionen con el concepto de un SEO distinto, o sea, que las bases del SEO, la gente que trabaja el SEO que esté viendo esto, las siga enfocando en el largo plazo y en lo que ya sabemos que son buenas praxis, que todo lo demás ocurrirá después, y que también aprendan un poquito de marketing digital, si es posible. Yo creo que esto les dará superpoderes en un mercado súper loco, competitivo y donde el SEO se integra cada vez más en el marketing. Eso sería. Dean, muchas gracias por venir a nuestra casa. ¿Te lo has pasado bien? Me ha encantado, tío. Se me ha hecho muy corto. Cuando has dicho que acabábamos he flipado. O sea, digo, ¿cuándo empezamos? Tío, pues repetiremos. Si te parece otro Sí, claro. día, nos buscamos otro tema y te vienes por aquí. Un Estoy placer. feliz. Gracias, Víctor. Gracias. Y a ti, querido oyente, por supuesto, gracias por escucharnos una semana más. Recordarte, si no lo has hecho ya, que te suscribas a Paradises para poder decir eso de yo ya les conocía antes de que fueran famosos. Chao, chao.